Estamos en Lima con Miller Oré y nos tiene una buena información. Estamos en el mes de los aniversarios. Así es. En los meses de aniversario. ¿Cómo está, Miller Oré? Un saludo para Full Ritmo, maestro. Bueno, gracias, Julián. Un saludo para Full Ritmo, que está a todo ritmo y a todo full, como dice. Bueno, estoy contento de poder recorrer mi música por todo el país, sinceramente. En la penúltima edición de Full Ritmo aparece una novedad, que vas a ser manager, vas a trabajar al lado de la orquesta de Charapa, Sonido 2000. Cuéntame un poquito más acerca de esta alianza que estás haciendo. Bueno, la idea es que nos integremos como peruanos, como artistas, y como dice, full ritmo, todos los ritmos. Bueno, la música es muy infinita, la música no tiene fronteras, así es que me gusta siempre hacer cosas nuevas. Y bueno, la Orquesta Sonido 2000 de Tarapoto es una orquesta que está sonando muy bien en el norte del país, en la selva, y así es que ahora unimos nuestras voces para recorrer el Perú. Y un poco que se integran, ¿no? Es un beneficio de ambos. Tú te vas a la selva con ellos vienen acá a la costa, al sur, ¿no? Porque el sur es un espacio muy difícil para los artistas, ¿no? Exacto, es un espacio muy difícil para ingresar a los corazones de la gente del sur, ¿no? Pero a la vez es un buen mercado una vez que tengas el espacio ganado, el espacio artístico, me refiero. Y bueno, he estado en diferentes partes de la selva, en Iquitos, en Tarapoto, en Ucayali, y muy bien acogida mi música, que veo que hay otro tipo de folclore que no está ingresando por allá, ¿no? Hace 19 años tú no te imaginaste llegar a la selva, porque yo recuerdo que tú trabajabas para el público ayacuchano, netamente ayacuchano, ¿no? Exacto. Pero se abrió el campo ahora en todas partes, en todo el Perú. Eres un ídolo del Perú, por eso te dicen. Exacto, estoy muy agradecido de toda mi patria, de haber acogido mi música a lo largo y ancho del país, en todos los lugares, en la costa, en la sierra, en la selva, y para mí es un privilegio, sinceramente, un recuerdo muy bonito de haber de repente luchado bastante para llegar a este mundo tan difícil, y ahora me encuentro, tal vez como quien dice, cosechando lo que he sembrado. Y este 2 de noviembre celebras tu aniversario. ¿Por qué Ica, maestro? Ica es la tierra que me vio crecer como artista, que allá gracias a mis padres pude radicar un tiempo, y tengo un recreo, restaurante allá, y a la vez tenemos un salón de espectáculos donde ofrecemos al público y al Perú a que visiten Ica, y sobre todo al local Embajada Latinoamericana. Ahí trabajamos, hacemos los conciertos, y ahí festejaré mis 18 años de carrera musical. El 2 de noviembre. El 2 de noviembre nos encontramos en Ica, en la Embajada Latinoamericana. ¿Cuáles son los artistas que te van a acompañar para este aniversario, Miller Oré? Bueno, voy a estar con la orquesta que ya acabamos de comentar, con la orquesta Sonido 2000 de Tarapoto. Estaremos en la Embajada Latinoamericana. Estará Marisol Cabero en la Embajada Latinoamericana, Giovanna Anco en la Embajada Latinoamericana, nuestra gran amiga, mi gran amiga Tula Rodríguez en la animación en la Embajada Latinoamericana, y tendremos muchas sorpresas, un festival gastronómico, la piscina para niños y adultos, el hospedaje, todo está preparado para el 2 de noviembre, no se lo pierdan, en Ica, en la Embajada Latinoamericana. Por ejemplo, hay hinchas acérrimos de Miller en Arequipa, en Puno, viajan a Ica, hay hospedaje, no van a salir a buscar hotel, todo. No, por cierto, ahí tenemos todo, tenemos el restaurante, tenemos el salón de baile, tenemos el hospedaje, tenemos la piscina, tenemos la cancha de fulbito, tenemos tribunas, tenemos todo ahí en un solo lugar, para que ya no puedan estar saliendo a comprar ni irse a otro lado. Y más que nada van a venir gente de todo el Perú, claro, porque tengo muchos amigos empresarios que radican en Iquitos, en Cajamarca, otros en Arequipa, en el Cusco. Así es que es una fecha muy especial de recibirlos allá en la casa de todos los peruanos, que le llamamos la Embajada Latinoamericana. El taxista ya conoce, los taxistas ya conocen. Cualquier taxi, llegas al terminal, a cualquier terminal que sea en Ica, terrestre, y a 5 minutos del centro de la ciudad está el recreo restaurante Embajada Latinoamericana. Solamente tienes que decir, llévame a la embajada. Es la única embajada en Ica, no hay otra más. Gracias, Miller, y que sean pues todos los éxitos. Y vas a estar también en el Estadio San Marcos. Exacto, este fin de mes estaré en el Estadio San Marcos con diferentes artistas. Estaremos ofreciendo un gran concierto. Yo estaré a partir de las 6:30 de la tarde, así es que no se lo pierdan, amigos, en el Estadio de San Marcos. Ahí nos vemos. Gracias, Miller, y que sean los éxitos. Gracias a ti. Muchas gracias.